Por estos días, ¿no es verdad? Es un tema a discutir en todas partes del mundo y sobre todo en Chile. De hecho, con Gonzalo conversábamos antes del programa. El tema energético, ¿no es verdad? En Chile, y que se señala que, bueno, Chile está creciendo, pero aparentemente la capacidad energética asociada no da. Y no solo en Chile, sino que en distintas partes del mundo. Y tal vez el combustible fósil más importante, ¿no es verdad?, de los últimos 100 años, por poner una cifra, ¿no es verdad?, es justamente el petróleo. El problema del petróleo es que, además de ser un combustible cochino, para que sea en buen castellano, es un combustible que en algún momento se va a terminar. De grandes se va a emisiones acabar. de CO2. De grandes emisiones de CO2 y por lo tanto la contaminación asociada es brutal. A propósito de lo mismo, hay un documental que se llama El colapso social por el fin del petróleo y que de alguna forma lo que busca este documental es establecer a usted que está en la casa y a nosotros que somos, se supone, líderes de opinión y que trabajamos en un medio de comunicación, de tomar conciencia no solo de lo contaminante de este combustible, sino que además que efectivamente se va a terminar antes que lo que nosotros imaginamos y lo que es aún peor, antes de lo que las cosas que están producidas y hechas para que funcionen con ese combustible lo logren establecer. Vamos a ver algunos segmentos de este documental para que vayamos viendo de qué manera vamos desarrollando esta idea. ¿Consecuencias para la gente común y corriente? Por cierto, porque hay un problema de precio asociado, a un problema de crecimiento también. Y de manufactura. Sí, claro. Pero me cambio a un auto que no tiene combustible, que no usa petróleo. Ok, pero ese plazo va a ser un tanto más largo que cuando efectivamente la demanda de petróleo sea mayor que la oferta. Vamos al primer compacto y que de alguna manera quiere mostrar lo que significa la producción y del petróleo, digo, hoy por hoy. 1 barrel of oil, the refined product of which 42 gallons of gasoline you can buy for a little over $100, will produce as much energy, as much work as you will get from 12 people working all year for you. Take an average man performing physical labor for 25,000 hours to produce the amount of energy that's contained in that 1 barrel of oil. That barrel of oil, if it's pulled out of the ground in Iraq, can be pulled out of the ground for $1. You invest $1 and you get back 25,000 hours of human labor. That's an energy source that is so dense, it's essentially free energy. Sí. O sea, así de gratis, no sé si tanto. No, lo que pasa es que yo creo que tiene relación a lo que le pagan, claro. Porque si tomamos en cuenta el petróleo, ¿de dónde sale? De los países del Medio Oriente, Irak, todas estas zonas que siempre Kuwait, que siempre están en conflictos bélicos y que las clases altas están como acá y el resto está acá abajo. Claro. Y a la gente que trabaja en el petróleo le deben de pagar una mano de obra ínfima y comercializan 127 millones de petróleos diarios, de barriles de petróleo, al precio que quieren porque te lo suben, te lo bajan. El año pasado, solo el año 2011, la producción fue de 87 millones de barriles diarios. Sí, pues yo me ¿Diarios? he pasado. 87 millones y para el año diarios. 2030 se prevé que la demanda va a ser de 118 millones de barriles por día. 118 millones de barriles por día. Mira, y uno de los grandes problemas, lo que demuestra la demanda que hay por ese tipo de combustible. Uno lo que dice Felipe es la demanda y otro piensen bien lo frágil que puede ser el mercado, porque todos esos barriles salen por el mar. Salen en barco y está el estrecho de Hormuz, que es lo que está cerca, y me puedo equivocar, Irak, todos estos países que están siempre en conflicto y te lo pueden cortar. Y se han corta amenazado, ese estrecho, que lo dice la palabra, claro. No es tan simple zafar. No, pues, ¿de dónde sacáis 87 millones de barriles? ¿Por qué, de cierta manera, si de alguna forma el mundo o la industria, valga la redundancia, se industrializó, se fue reduciendo el personal para, masificar el producto y poder tener una mayor efectividad en el comercio? Sí. ¿Por qué no se, así como hoy día el auto catalítico, de cierta manera, se le van haciendo modificaciones, ¿por qué no se puede hacer paulatinamente esto? ¿O es que todo está pensado para que... ¿Por qué no se va cambiando? Claro, yo creo que por una sencilla razón. La industrialización que tenga otra optimización. ¿Le gusta esta especie de monopolio energético? Claro, porque quienes tienen el control del petróleo, ¿no es verdad?, no quieren soltar la teta. Lógico. ¿No es verdad? Entonces, si la teta me sigue dando, yo voy a intentar aferrarme donde más pueda y cuanto más dependan de mí, lógico, cuanto más dependan de mi cuota de extracción de petróleo, porque hay que decirlo que hay una cuota
para los países que pertenecen a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Bueno, hay una cuota, ¿no es verdad?, que tiene que ver con cada uno de los países que lo integra. Ahora, ¿qué pasa con las reservas de petróleo? ¿En qué estado están las reservas de petróleo y de qué depende la cuota? Pongan atención. I suppose that the classification of reserves depends on the motivations of the person that's classifying them. In 1985, Kuwait overnight added 50% to its reserves. At that time, the OPEC quota, that is the amount of oil that each of the OPEC countries could produce, was based on the reported reserves. So the more you reported, the more you could produce. And these numbers have not changed since. And it's absolutely implausible to imagine that the number should say the same when they're all the time producing. OPEC countries do not care about what might happen from now, 20 years from now, or 30 years, or 40 years from now. They care about what they get now, today. Because these are politicians, they want more money to spend, rationally or irrationally, whatever it is, but what may happen 20 years from now, by that time they are dead. They don't care. A los países de la OPEP no les interesa lo que va a pasar de aquí a 20 o 30 años, les interesa hoy. Hoy, claro. Y hoy, si ellos tienen la posibilidad de controlar la cuota de extracción de petróleo, lo van a hacer. ¿Y cómo manejan el precio? Muy simple. Mientras menos capacidad de petróleo exista, mayor va a ser la demanda y por supuesto el precio se irá a la nube. Entonces esa es la manera en que tú puedes controlar justamente el precio, como decía Gonzalo, precio que le favorece a estos y que le perjudica porque lo necesitan a estos. Y ahí está la diferencia y ahí está el negocio. Y espérate, Juan José, y uno mira y uno dice, chuta, va a costar más caro el petróleo. Claro, pero lo vamos a pagar nosotros, no lo va a pagar el señor. El señor se lo va a pagar a la persona de Kuwait, al de Arabia Saudita, le decir, ya me lo subió $20 el barril porque tiraron un misil y quedó la escoba, entonces se cortó. Ya, ok, ya, le pongo más plata. Pero esa plata después la pagamos nosotros. Pero son solo los países de la OPEP, que son la gente que no tiene una visión de futuro, porque en definitiva, una cosa muy pequeña, ellos también hacen generaciones, generan generaciones futuras, sí. Pero también los que reciben este petróleo para poder tener su industria, también tienen que tener un pequeño, entre comillas, resguardo para decir, ¿qué hago el día de mañana que se me acabe esto? ¿Qué hago con toda esta inversión? No, ¿y qué les importa si ya están forrados, están millonarios? Pero es verdad lo que dice Juan José. Estas empresas tienen, obviamente, de manera paralela, me imagino yo, y debe ser así, tienen un grupo de científicos, gente que está explorando con otro tipo de energía renovables, no convencionales. Y están probándolo, y ya de seguro pueden tener algo, pero no lo van a soltar ahora porque todavía está esto otro. Mientras pero por supuesto, digo, es una cosa lógica. Sí, claro, perdón Javi, pero mientras exista lógico que además es tan millonario el negocio del petróleo que es imposible que estén pensando, oye, si de aquí a 10 años más se acaba, de aquí a no sé cuánto, o sea, tienen que sacarle el provecho que puedan y mientras tanto, como dice Gonzalo, inventando o generando algo para, no sé, para otras 2 generaciones más adelante, porque igual es a largo plazo. Tal como lo hemos visto en otros casos que han creado nuevas cosas como energética, lo patentan al tiro justamente para tener la cartita bajo la manga, cuando se acaba el petróleo dicen, oh, justo ahora nos avispamos y sacamos esta nueva máquina que tienen inventada, quizás actualmente ya existe, pero justamente como quieren hacerse lo más millonarios posible, una vez que ya cumplen ese objetivo, van a hacer. Y podrían hacerlo de manera escalonada, sino que ellos como desarrollan grandes lobbies con las empresas manufactureras de vehículos o empresas de ese tipo, yo me podría, ¿sabéis qué? ¿Por qué nos vamos apretando un poco el consumo de diésel de los autos? Y lo pueden ir haciendo de manera paulatina, pero no está lleno de autos no está lleno de autos que tienen un sistema ecológico de consumo de energía, de benzina, de diésel. Claro, y a propósito de lo mismo, ¿qué va a pasar cuando de aquí, por ejemplo, a 5 o a 10 años, cuando la demanda por petróleo aumente en los países desarrollados, en Europa, en fin, Estados Unidos, pero cuando se agrega a eso la capacidad de demanda interna de los chinos, por ejemplo, o de los indios, que van a requerir cada vez más automóviles, pero a petróleo, no a gas o a otro tipo de energía? ¿Qué es lo que va a pasar en ese instante? Pongan atención porque este documental se hace cargo. O hay que andar en bicicleta. Demand for energy will only increase as India's standard of living rises, its economy becomes even more diverse and dynamic, and it continues to narrow the gap
with more developed nations. China is not about to have a hard landing. They're exponentially expanding their need for energy. And they're just getting started. Most urban Chinese believe that they will own a car within 5 years. It's the fastest growing automobile market on earth. Something like a third of them already have driver's licenses. And so the demand for oil and for gasoline in China is really going to take off. China and India are kind of getting to the party when the glass is literally half empty at this point. So they're going to have to fight with the rest of us to get what's left. Bueno, ¿no? Mira el dato que te da. Queda poquito, pero se va a multiplicar por 1000 los que van a querer tomar ese poquito que va quedando. Ahora, yo creo que también... Y ojo, perdón, y acá, como siempre suele ocurrir, el tema precio, ¿no es verdad? ¿Cuánto va a estar disponible el mercado chino y el mercado indio para pagar por ese poco combustible? Te lo aseguro que mucho más que nosotros. Mucho más. Porque van a tener la capacidad de ese precio. Van a tener la posibilidad de poder pagar ese, comillas, sobreprecio. Yo me pregunto si los países ya desarrollados sacan la industrialización por una cosa de contaminantes, porque para ser desarrollado tú tenés que exteriorizar y externalizar las cosas. Nosotros como chilenos recibimos, en este caso, por darte un ejemplo, la industria del chancho, que le damos chancho para todo el mundo. Y aquí es la más grande. Y en definitiva tú tenías una industrialización. A lo mejor no es la que usa más petróleo, pero otro tipo de manufactura. ¿Qué va a pasar el día de mañana que nos dejen instalada una empresa y tú digas, bueno, no podemos moverla porque no tenemos más combustible? Bueno, y eso es lo que pasa, y sobre lo que dice Juan José, el tema energético, y que es muy estratégico para el país. Porque si un país quiere crecer, por ejemplo, como dice Chile, quiere crecer al 5% anual, para crecer al 5% anual necesita ampliar su matriz energética en un 5 o 6% mínimo. Claro. Entonces tiene que comprar energía o desarrollar energía en su propia casa. Es discutible porque algunos dicen que no es directamente proporcional, pero al menos un 2 o un 3. Pero la energía tiene que sacarla, o la compráis, se la compráis en Kuwait, se la compráis a los argentinos a través de gas, porque nosotros no hacemos, entonces... hay que comprarla. O la hacemos nosotros, o cuánto de la matriz energética... El tema de la carretera, claro, y empezamos con los proyectos, con esto, pero se nos tranca Hidroaicén, claro, porque Colbún dice, ¿saben qué? Si no están, si no está lo adecuado, nosotros paramos el tema de... ¿Se la vamos a comprar a la Bazeba ya sentado el petróleo, o lo vamos a hacer nosotros? A un precio relativamente mucho más. O al precio que al Bazeba la Bazaquera. Además, si se le dan tema a las estimaciones que decía Felipe al principio, que hoy en día, diariamente, no me acuerdo cuántos millones de barriles. 87 millones de barriles diarios el año pasado. Y en no sé cuántos años más, él aumenta... 118. Eso mismo te lo demuestra de que obviamente que la demanda va a ser por países como el nuestro, que se están con ganas y aspiraciones de ir creciendo cada vez más, y por ende la demanda va a ser mucho más. Ahora, uno ve que, por ejemplo, hay países que, como decía Juan José, están modificando o están cambiando su matriz energética, ¿no es verdad? Pero mucho se habla de aquí a 20, 30, ¿no es verdad? Con cueva. El problema es que, según datos del Departamento de Energía del gobierno de Estados Unidos, cuando la demanda de petróleo supera la oferta, va a ser el año 2015. Y no necesariamente porque los países de la OPEP se restrinjan en su cuota, sino que simplemente porque no les va a dar más la producción nomás. Entonces, 2015, si mis cálculos no me fallan, en 3 años más. No, y va a entrar China e India. Como decía recién lo que vimos, va a entrar China e India. India son 1.100, China son 1.200 millones. Hay un tercio de los chinos que tiene ya licencia de conducción. Entre un tercio de esos dos son 700 compadres, 700 millones de compadres, de auto. Ahora, muchos dirán... Solo en auto. Muchos dirán, Estados Unidos. ¿Qué papel juega en todo esto Estados Unidos? ¡Tiene reserva! ¿Y qué relación puede tener Estados Unidos con la guerra del Golfo, por ejemplo, el año 1991? ¿O qué relación tiene en lo de la guerra de mediados de la década de los 2000? ¿No es verdad? ¿Qué relación tiene Estados Unidos? ¿Y qué relación puede haber entre las guerras y el petróleo? Muchísima relación. Aquí está explicado. No tenía todo estudiado, desgraciado. Oil is a magnet for war. Oil starts wars. The first war that was absolutely about oil was Saddam Hussein's invasion of Kuwait, which was really about seizing an oil field. And there are lots of people who will tell you that oil had nothing to do with the war if you go to Washington. And we used to call it the O word that nobody would say. But
in fact, all evidence points to the fact that the United States, which did not secure areas of weapons of mass destruction, but did in fact secure the oil fields, the United States had plans to bring in U.S. companies in Iraq where they had previously not been allowed to operate, that there were maps of the oil fields involved in the planning of the war, that in 1998, long before the war, people were arguing for this as a way of securing energy supplies in the United States. Interesante la explicación, y eso es cierto, eso no es, digamos, una tesis, eso es un dato, como dirían los economistas, es un dato, está ahí establecido, que cuando viene la invasión de Estados Unidos en el 2003 y antes, en el 91, cuando Saddam Hussein invade Kuwait, justamente lo que se preocupan fundamentalmente es de asegurar las reservas de petróleo en esos países. ¿Por qué? Bueno, porque claramente hay intereses asociados en eso, y por Dios que es importante proteger las reservas de petróleo, más que eventualmente atacar y destruir las instalaciones donde habían armas de destrucción masiva, que sistema, dicho sea paso no estaba. O el sistema político, los derechos humanos. No, es un carajo. Oye, pero un segundito, hay un diálogo de la película W, que es sobre George Bush, donde está en una escena Dick Cheney con George Bush. Vicepresidente y presidente. Vicepresidente y presidente, claro. Y estaban en la escena de George Bush, con su incapacidad a veces de entender este tipo de cosas, en la mesa junto con los jefes militares, altos mandos. Entonces le explican, bueno, vamos a estar acá, nos vamos a instalar acá, vamos a ganar la guerra y después nos vamos a quedar acá. Y George Bush le pregunta, pero ¿cuándo nos venimos de Irak? Nunca. Nunca. Nos quedamos ahí. Lógico, para poder tener la frontera como una franquicia. En su minuto, obviamente, que mucha gente, de hecho, creía, bueno, un hecho que Saddam Hussein había que sacarlo sí o sí porque era un dictador, pero mucha gente decía como, ay, qué bueno estos gringos que vienen a salvar Irak de la bomba atómica de Saddam Hussein, y mucha gente se lo creyó finalmente. Bueno, obviamente que sacaron a Saddam Hussein, pero las armas de destrucción masiva, como acaba de decir Felipe, nunca fueron encontradas. Entonces, finalmente, es de esperar que toda la gente se haya dado cuenta que Estados Unidos efectivamente inventa guerras, así como Afganistán, que le iban a sacar a los talibanes. Afganistán es lo mismo, finalmente, hay que sacar a los talibanes, y también les importaba el petróleo. Podrían ir a Siria, y así es como ahora, darse una siguen vuelta. Inventando guerras, y a Irán ahora, que Irán es parte del eje del mal, entonces lo quieren atacar, pero también no, porque, curiosamente también tiene petróleo. Claro. Si tú tienes un desarrollo industrial, económico, que está en base a una energía como el petróleo a nivel mundial, y tú paraste... Tú rayaste la cancha y dijimos, ¿sabes qué? Todas las industrias va a ser en base. Tú tenés que poner una ley de protección mundial también que diga que el país que a lo mejor tiene el yacimiento más que nutre todo el mundo tiene que protegerse de cierta manera, pero no entrar a protegerlo como lo hace Estados Unidos para decir ya, pero yo lo protejo y yo cobro lo que yo quiero cobrar. Es que los dueños del mundo supuestamente son mismos. José, para cerrarlo, sí, claro. Lo que pasa es que en estos países, particularmente donde está el petróleo, viven en conflictos bélicos de toda la vida, entonces es como hacer un contrato con tiene que estar que sabes que te lo pueden romper en cualquier momento. Permanente conflicto. Ahí al cateo de la lancha. No es por asustarlo, pero quiere saber exactamente qué va a pasar con la demanda de petróleo y las consecuencias por la gran cantidad de demanda y la poquita oferta que va a haber. Ponga atención con lo siguiente. The demand for energy is rising faster than was predicted even 5 years ago. So people all around the world can see the way the developed countries of the world live and how a life the people have in those areas. So they want to emulate us. They want to be able to drive cars. They want to live in nice houses. They want to have air conditioning and refrigeration. If we wait until peak oil to start making the transition, there will be very serious economic consequences. If we anticipate it by 10 years, there will be meaningful economic consequences. To have no economic consequences, you need to anticipate it by 20 years. I'm almost dead certain we don't have 20 years. I don't think we have 10 years. I think we're pretty much there. Ultimately, there really are only two options. One is to militarize the taking of oil, which means to get your population to understand that if they want to continue to drive SUVs and have the cars and consume energy in the way they are, that they will be in war after war. The other position is to begin to prepare for what we all see coming, which is an end to the era of cheap oil, and to invest in alternative technologies for energy that are cleaner, safer, and have less detrimental effects on the political and social makeup of oil exporting countries themselves. Claro.
y ya definitivamente terminar con un tipo de combustible o el más importante, ¿no es verdad?, que no solamente ayuda a ciertos países, sino que a la gran mayoría del mundo, y tal vez seguir la tesis que desarrolla varios economistas en nuestro país, como por ejemplo mi amigo Paul Fontaine, que lo que hay que hacer son pequeñas centrales, por ejemplo, ¿no es verdad?, algunas hidroeléctricas, otras termoeléctricas y otras de energías renovables no convencionales, y así no depender de unas tipo. No poner todos los huevos en la misma canasta. Era este documental, El colapso social por el fin del petróleo. Interesante materia.